Es el hombre que institucionalizó en muchos sentidos la revolución y el que logró permanecer quizás dentro del periodo revolucionario más tiempo en el poder real, más allá de que se tenga o no la presidencia. Un hombre controvertido, pero un hombre que creó también, hay que reconocerlo, instituciones. Plutarco Elías Calles. No, yo creo que es uno de los grandes personajes del siglo XX en nuestro país. Y a mí me gustaría empezar a tocar primero algo que me llama mucho la atención. Cómo la vida tiene posibilidades de contrastes tan grandes, maestro. Y cómo el punto importante es no darse por perdido. Si usted revisa, hay muchos documentos sobre Calles, entrañables, el del ingeniero Krause, es muy entrañable cómo lo revisa, pero a mí lo que quiero decir es, él es producto de la miseria, el abandono, la soledad, la orfandad, el mito de la mala suerte, lo corren de quién sabe cuántos trabajos, parece que no sirve para nada, no enfoca adecuadamente los esfuerzos en el vivir y para acabarla, su comportamiento, su actitud psicológica responde a ciertos periodos como de cierto alcoholismo y entonces yo creo que la primera parte de la vida de don Plutarco Elías Calles es verdaderamente como digna de hacer todo tipo de presagios. Sí, pero que dura, son sus primeras hasta los 20 algo, tantos que se incorpora a los ejércitos de la revolución, quizás como muchos otros, porque no tenía muchos otros ámbitos a los que era la única claro. posibilidad, porque era un México que todavía seguía siendo muy rural, pero de los 0 a los 20 uno queda marcado. Mire, usted y yo somos sobrevivientes de pronósticos de fracaso de toda la vida. Muchachos, van a ser unos fracasados, mire, y por fortuna aquí vamos sobreviviendo. No quiere decir que hayamos tenido éxito, pero por lo menos esta primera parte de Plutarco Elías Calles está pareciendo que si tiene un carácter débil al lado, no un carácter angustiado, lleno de conflictos, se va hacia el hoyo, se va hacia el agujero. Sería imposible. Vea la segunda parte de Plutarco Elías Calles. Habilidad política, manejo de decisiones, no dudar ante el poder, visión de un tipo de gobierno diferente. Está viendo él un México de instituciones, un México que se desarrolle, logra tener una gran fortuna económica, que es lo que peor le fue cuando tenía 20 y tantos años, un control absoluto del destino de otros. O sea, es, maestro, de blanco a negro. Es un gran contraste a nivel de carácter y de personalidad. Ahora, esa transformación se logra en el ejército revolucionario. Y se logra junto a un personaje. Le iba a decir yo, las compañías, claro, maestro, que es las fundamental, compañías. que es Obregón. Exactamente. ¿No? Fíjese, yo creo que la gloria de él es del 24 al 28, el Plutarco Elías Calles. O sea, ahí está verdaderamente hecho un militar, hecho y derecho. Está hecho, empieza a hacerse un político diferente a los demás. Y está metido, extrañamente, en la pedagogía. Él se da cuenta de que una gran cantidad de problemas se pueden resolver a través de la pedagogía. La actitud psicológica, sí, es verdaderamente fundamental. Y creo que aquí también le sirve mucho, maestro. Y vuelvo a algo que me ha llamado siempre la atención. Los jóvenes o los niños criados por abuelos. Es un hombre abandonado por su padre, tiene muchos problemas familiares y es criado por los abuelos. ¿Qué sucede en este elemento de la sustitución de la paternidad, donde los abuelos, sabiendo que al fin de cuentas lo que hay que hacer o lo que hay que buscar es la proximidad, el contacto, el espíritu humano con el nieto, porque ser abuelo es el ensayo de una paternidad irresponsable. Sí. O sea, yo ya estoy desesperado porque no me dan nietas. El ensayo es la paternidad. Ya uno hace cosas serias cuando es abuelo. Pero como abuelo hace uno o sea, ¿qué hace? Se convierte en una figura que fortalece emocionalmente, ¿sí? Y fíjese, ¿qué necesita un hombre que es solitario y aislado? Una gran amistad, una gran liga, una gran hermandad. ¿Y quién es su par? El otro animalote de la política, que es el general
Álvaro Obregón. Se decía que Plutarco Elías Calles era el brazo que le habían cortado a Obregón en Celaya. ¿Sí? A ver, pero por otra parte hay otra característica que quizás viene de sus orígenes también. Son despiadados los dos. Obregón y Plutarco Elías Pues Calles vamos a son llamarlos despiadados. que saben tomar decisiones. No, despiadados, eliminan porque la palabra no es los eliminan a todos sus adversarios de la revolución, De una manera, a todos sus compañeros de la revolución, a todos. Sin el mínimo sentido de la fraternidad, maestro. Ellos lucharon juntos y después pasan por encima de eso y lo único que los coloca es la ambición, ¿no lo cree? Porque son hombres profundamente ambiciosos. La ambición o la decisión de poder, ¿no? Quizás, si la queremos ver la ambición desde ese punto de vista, es Exactamente. el poder, controlar el poder, quizás con una visión que otros no tenían, que no tenía Villa, por supuesto que no tenía Zapata, Porque eran quizás burdos. lo hubiera tenido Ellos eran Carranza, pero gente de Carranza revuelta. se equivoca, ¿Sí? claro, eran revolucionarios, Exactamente. pero no tenían una visión de qué país querían construir, cómo lo querían construir. Eran los verdaderos revolucionarios. Quiero resolver este problema de mi comunidad, ¿sí? Y que salgamos adelante. No había este concepto, por eso creo que Octavio Paz habla de las revueltas mucho más importantes que las revoluciones, pero lo que sucede después con Obregón y con Calles es la decantación de un proceso, de una creación de políticos muy particulares en América Latina. O sea, seres humanos que se saben llamados para el poder, pero seres humanos que dentro de su aparato psicológico solo existe un gran fervor por la figura del caudillo. El gran fervor que sienten por el que tiene todas las órdenes, el que manda. Imagínense, dos seres con el mismo aparato psicológico juntos, llamándose amigos mutuamente, entrando en complicidades, poniéndose de acuerdo para ver cómo van poco a poco haciendo menos la competencia hasta llegar al punto donde lo único que le queda enfrente al uno y al otro es el otro y el uno. O sea, son momentos tremendos. Y que sabes que en esa lógica, cuando se dice que Calles mandó matar a Obregón, yo no le veo sentido. Sí habían eliminado a todos sus rivales, ¿no? Pero habían acabado con todo. Ellos no eran rivales. La lógica que le habían logrado imprimir al proceso, ahora te toca a ti, luego me quedo yo. Oye, eso es una maravilla. Yo voy primero, luego regresas tú y haces acá. Pero no cada uno sigue jugando un espacio de poder. Exactamente. Pero verdaderamente el apoyo de Obregón le sirve mucho a Calles, ¿sí? Y después, cuando viene el gran asesinato, ¿sí? Ya ese asesinato había sido antes de que estos dos reorganizaran el ejército, lo vieran de otra manera, crean muchísimo más divisiones, abren los sectores, creo que utilizan a un Amaro. El general Amaro para crear un ejército mucho más grande, mucho más dividido, con un grado de modernidad. Y porque están viendo también lo que está ocurriendo en Europa, lo que había ocurrido en la Primera Guerra, y saben que viene una Segunda Guerra. Pues, son de los que saben y apuestan a que hay una y saben que tienen un país que tiene riquezas naturales que va a ser profundamente asediado, ¿sí? Y de que va a haber muchísimas decisiones que tomar. Y ahí la figura de Plutarco Elías Calles para mí es muy importante. Primero, por esta cuestión del carácter que me llama mucho la atención, o sea, con esos inicios iba al agujero y en qué se convirtió. Y segundo, la creación de un México que tira hacia las instituciones, que huele a un México moderno, que quiere hacer una gran aspiración, que funda este partido con una aspiración de sacarlo del espíritu de la milicia para que no hubiera mandato, sino hubiera un sentido de disciplina y jerarquías y manejos horizontales de las cosas. Sí, y al mismo tiempo caudillo, porque comienza la etapa del caudillo, del callismo, 4 presidentes sucesivos. Eso es lo que yo no acabo de entender. Y porque son hombres creados en el poder, pues sí, que no se iban a alejar del poder. Viene el callismo, 4 presidentes consecutivos designados a dedo por Calles. Este señor. Un quinto, Lázaro Cárdenas. Por eso para mí yo sí creo que puede haber un gran conflicto entre Obregón y Calles. Nada más imagínese lo que el uno sabía del otro y lo que el otro sabía del uno. Y fíjese que dentro de todos esos elementos de Calles, a mí el episodio más vergonzoso de Calles es la Guerra Cristera. En este país, la traducción, creo yo, es en este país mando yo.
hicimos Pues, una sí. revolución para mandar, entonces, señores, nosotros mandamos, nosotros Y decidimos. después Y se confronta con una iglesia que quiere seguir Sí, mandando. claro. Y el partido crea un sistema que yo creo que es muy interesante. Crear un rey plenipotenciario por 6 años, que moría a los 6 años y nacía en un gran bautizo, otra condición, y parecía que el otro se iba a cero, o sea, había pocos procesos de continuidad. Mire, si esta parte, la parte cristera, y luego después, esta parte de negarse a dejar de ser importante. O sea, el factor del ego, la personalidad macabra que significa de alguna manera la peor personalidad del ser humano, el salvador. El que yo salvo, porque si no estoy yo, todo se viene para abajo. Esa personalidad es terrible, maestro, y esa estaba en la cabeza de don Plutarco. A ver, se nos acabó el tiempo, pero hay un dato final que no querría que se nos fuera. A pesar de todo eso, cuando Lázaro Cárdenas agarra y lo Lo saca echa para del afuera, país, en un mes de abril. literalmente lo corre, literalmente. Le dicen que en una noche tiene que ir. En una noche se tiene que ir. Plutarco Elías Calles podría haber levantado a sus gentes en armas, en movilizaciones, y tiene todavía el talento para aceptar que perdió el poder. Pues En lugar, para darse cuenta. en lugar de volver a ensangrentar el país. Lo podría haber hecho. La muy sencillamente. La mitad del gabinete era suyo, tenía presencia todavía importante en el ejército, Lázaro Cárdenas no había sido hasta ese momento un presidente apabullante. Lázaro Cárdenas que conocemos después todavía no se había dado. Es el Lázaro Cárdenas que se libera de Calles. Fíjese, ¿no? es que estudiar a ciertos cosas mexicanos es... un momento es el inicio y otro momento es donde dice uno, aquí se vuelve inaccesible el Dios y aquí era un ser humano normal. ¿Sí? Haga de cuenta como el libro de Carrer de San Pablo cuando era Pablo, sí, antes de ser santo, ¿sí me explico? Que lo perfectamente. Otro general lo trae del exilio, Ávila Camacho. ¿Sí? Lo trae y los militares lo apoyan, pero el señor ya sabe que tiene que quedarse al margen y los mitos mexicanos dicen que cuando muere Plutarco Elías Calles, que creo que muere como a la 1 de la tarde de un proceso hepático o algo así, que una bandada de sopilotes voló por la Ciudad de México, esa versión de que se había oscurecido el cielo porque moría alguien que no había querido a los factores sacros de este país. O sea, verdaderamente. Pero es un gran personaje en la historia de México, que abrió instituciones y que saca de los pañales el sentido político, porque antes estaba solamente en generalotes. Y si no estudiamos a estos personajes, no entendemos lo que es el México de hoy. Gracias, Raúl. Gracias a usted. Gracias.